Bueno, muchas gracias José por la presentación. Hoy vamos a hablar de cómo invierten las mujeres y por qué es tan importante que las mujeres empecemos a involucrarnos en el mercado financiero. Para comenzar, voy a comenzar con una historia que refleja muy bien la importancia que tiene esto para todas nosotras, y es la historia de Alicia. Alicia es una mujer que recibe en un momento muy particular de su vida una suma de dinero y no sabe qué hacer con ese dinero. ¿En qué momento particular le sucede esto? Cuando fallece su marido en un accidente y se encuentra en el desafío de tener que decidir qué hacer con el dinero del seguro de vida de su marido. En ese momento tan difícil, tenía 2 hijas muy pequeñas, es algo que le pasa a muchas mujeres que quizás no tuvieron estudios vinculados al mundo financiero, que no están tan relacionadas con la industria, y ella hace lo que puede en ese momento, que es básicamente colocar todo ese dinero en un depósito a plazo fijo en el banco. Esto fue en el año 96 y en el año 2001, en la crisis financiera más grande de Argentina, conocida como el Corralito, Alicia pierde casi el 100% de ese dinero, justamente por no haber diversificado ese dinero y no entender cómo funcionaban las variables del sistema financiero. Alicia es mi madre, yo soy la hija de esa mujer que cuando más lo necesitaba no tuvo acceso a la educación financiera, y es ahí donde nace mi misión de que cada vez las personas, en especial las mujeres, que son las grandes educadoras de las familias, puedan acceder a estos contenidos para tomar buenas decisiones, no solo en el día a día, sino en el futuro. Porque lo que vamos a ver hoy es cuanto más tiempo dediques a aprender de inversiones y a estar involucrada en este mundo, mayores beneficios económicos y de calidad de vida vas a poder tener tanto para vos como para tu familia. La historia de mi madre es tan solo una historia dentro de millones de historias alrededor del mundo. Hoy se habla de que más de 1.000 millones de mujeres no acceden a productos de ahorro y de inversión. Y si hablamos de Latinoamérica, sabemos que solo 1 de cada 10 mujeres bancarizadas tiene ahorros en el sistema financiero y puede acceder a estos productos. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y para responder esta pregunta tenemos que revisar qué es lo que sucede hoy en día. Y lo que nosotros vemos es que tenemos 5 factores que influyen en esta situación. Por un lado tenemos las diferencias salariales. Por otro lado tenemos la flexibilidad laboral. Es muy habitual, que lo venimos conversando con las distintas mujeres líderes que pasaron hoy, cuando una mujer tiene que crecer profesionalmente se necesita un equipo, y en una pareja muchas veces hay que decidir quién toma ese rol más protagonista quizás en lo laboral, y alguien tiene que hacerse cargo de todas las responsabilidades de la casa, del hogar, y muchas veces esa persona termina siendo la mujer, lo cual hace que decida tener un trabajo mucho más flexible, y eso tiene un impacto económico en su crecimiento patrimonial. En tercer punto tenemos el receso laboral, esa instancia en la cual las mujeres deciden tener una familia y tienen que quizás ausentarse de su carrera profesional, quizás durante 6 meses, 9 meses, 1 año, que parece poco tiempo, pero más adelante vamos a ver cómo esto impacta en la generación de ingresos a lo largo de la vida. En cuarto punto tenemos la expectativa de vida. Hay un dato muy interesante que también lo vamos a analizar hoy, que habla de que las mujeres tenemos una expectativa de vida de casi 5 años más que los hombres. Esto significa que si tenemos presente todas estas cuestiones que te vengo mencionando, tenemos un desafío muy grande como mujeres. ¿Por qué? Porque ganamos menos dinero, pero a la vez vivimos más años. Con lo cual ese es el desafío que tenemos que enfrentar. Y el quinto punto tiene que ver con la actitud frente al riesgo. Las mujeres somos en general más conservadoras al momento de tomar decisiones de inversión, y eso también tiene un impacto en el crecimiento de nuestro dinero. Para empezar, vamos a empezar a hablar de por qué necesitamos entender estos temas y cómo podemos cambiar esta realidad, porque la buena noticia es que existe una manera en la cual podemos hacer frente a todos estos desafíos. Lo primero que te quiero contar es un estudio que hizo un banco de Europa, que básicamente lo que hizo fue analizar qué es lo que pasaba en la vida de un hombre y de una mujer desde los 25 años hasta los 60, que es la edad laboral en la que uno pasa generando ingresos, y analizó cuáles eran los desafíos que tenía esta pareja y cómo iban evolucionando sus ingresos a lo largo de esos 40 años. Lo que observó es que tenemos distintas etapas en este camino, ¿no? Tenemos la etapa de la compra de la vivienda, tenemos la etapa de disfrutar de una buena calidad de vida y de darle lo mejor a nuestros hijos, y también tenemos la etapa de bienestar que viene después de la etapa de la jubilación. Y lo que vamos a ver en este gráfico que te estoy mostrando en pantalla es cómo cada uno de esos desafíos que yo te mencioné al principio tiene un impacto en la generación de dinero de las mujeres. En este caso tenemos este caso de Ana y de Juan, en el cual puedes ver que con cada uno de los colores que yo marqué en el gráfico te voy a mostrar cómo los ingresos de las mujeres terminan decayendo en función a los de los hombres por todos estos desafíos que enfrentamos. Fíjate que el color amarillo te muestra en pantalla cómo crecen los ingresos de un hombre a lo largo de su vida laboral. Vas a ver que abajo están los años en el gráfico, va más o menos de los 25 años hasta los 90.
Y el color amarillo nos está mostrando cómo los ingresos bajan simplemente por un tema de brecha salarial, que en Argentina está alrededor de un 27%, las mujeres ganamos menos dinero que los hombres, muchas veces por el tipo de actividades que elegimos, por las profesiones que desarrollamos, pero eso no es lo único que impacta. Después vemos que nuestros ingresos siguen bajando, lo que yo marqué en el gráfico en color verde, que vas a ver que eso se refiere a lo que tiene que ver con la flexibilidad laboral, ¿no? Con el receso laboral en realidad, ese tiempo que vos dedicás quizás a dejar de trabajar para poder formar una familia. Después aparece lo que ves en gris en el gráfico, que es la flexibilidad laboral, que naturalmente llegan los chicos y quizás elegís tener un trabajo más part-time, que puedas terminar quizás a las 4 de la tarde para buscar a los chicos al colegio, y eso tiene un impacto económico en tu crecimiento financiero. Después tenemos lo que tiene que ver con la expectativa de vida, que te lo decía al principio, que está marcado en rosa en el gráfico, vivimos más años. Y por último, la tolerancia al riesgo, que es el punto en el cual me quiero centrar en esta sección. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la mujer, al ser mucho más conservadora, elige productos de inversión, en el caso de que pueda ahorrar e invertir, que son más conservadores, y eso no le permite hacer un crecimiento exponencial de su capital, lo cual impacta justamente en que genera mucho menos dinero que su pareja, a pesar de que quizás los dos partieron del mismo lugar. Profesionales, universitarios con acceso a empleo, pero los desafíos de la vida hacen que estemos en esta situación. La cruda realidad es que la maternidad aumenta la tasa de empleo a tiempo parcial en las madres hasta un 43% en el largo plazo. Esto es una realidad que sucede hoy en día. Pero fíjate qué es lo que pasa en términos económicos. Y yo lo que hice fue adaptar este estudio a la realidad de Argentina y te mostré cómo luce esto al finalizar la etapa laboral. Esto significa que una mujer puede terminar con 38% menos de riqueza que un hombre a los 85 años. Y para que lo veas en números, acá está reflejado el ejemplo, que un hombre podría llegar a su etapa de retiro con al menos $300.000 de ahorro, que equivale a una renta mensual de alrededor de $800 por mes, versus una mujer que tan solo puede llegar a ahorrar, en el caso de que acceda a productos que tenga la disciplina de ahorrar e invertir durante todos esos años, a tan solo $186.000, que representa una renta mensual para su etapa de retiro alrededor de $500 al mes. Con lo cual, acá está el desafío, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Si bien hablamos del trabajo flexible, a veces no somos tan conscientes de cuánto esto impacta en la economía de las mujeres. En el caso del ejemplo hipotético que relevó este banco, demostró que impactaba en un 96% la generación de ahorros de la mujer versus del hombre. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, en primer lado tenemos que fortalecer nuestra confianza. Como mujeres tenemos que desarrollar la confianza en la industria financiera y en los productos. En segundo lugar, tenemos que aumentar el conocimiento, porque el miedo se combate con educación. Y en tercer lugar, tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan tomar mayores riesgos, porque ahí es donde va a estar la respuesta a todos estos desafíos que tenemos con nuestro dinero. Y para eso te voy a mostrar el mismo gráfico que hizo este mismo banco, donde fíjate cómo cambia la situación de estos personajes hipotéticos que son Juan y Ana, en el cual fíjate que los ingresos de Ana terminan mucho más cerca que los ingresos de Juan, en el gráfico que estamos viendo, y esa diferencia se elimina. ¿Cómo se elimina esta diferencia? A través de la tolerancia al riesgo, a través de cambiar qué tan tolerantes somos al riesgo. Si Ana, durante su carrera laboral, cuando logra ahorrar, decide invertir y decide armar una cartera de inversión que tenga una tolerancia de riesgo más alto, con una mayor rentabilidad, esto puede hacer que genere más dinero y que esa diferencia que tiene por todos los aspectos que vimos al principio de la charla se empiecen a eliminar y empecemos a tener esa igualdad financiera. Con lo cual, te quiero decir que el mercado financiero hoy representa una gran oportunidad para las mujeres porque representa una oportunidad para enfrentar todos estos desafíos financieros. Me encanta esta frase de Warren Buffett, el mejor inversor del mundo, que él dice que la mejor inversión no es invertir en un producto financiero, sino que invertir en uno mismo. Y esto aplica especialmente para las mujeres. Ahora, ¿cómo podemos empezar? Ya entendemos la realidad. ¿Cómo hacemos para implementar esto en el día a día? Bueno, yo te traje una métrica de Fidelity, que es una compañía de inversiones de Estados Unidos, en el cual relevó que solo el 26% de las mujeres hoy en día invierte activamente y la mayoría cree que no sabe lo suficiente, cree que invierte sin tener en claro qué es lo que está haciendo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo no invierto o cuando no estoy segura o cuando tengo miedo? Pierdo dinero. Muchas veces escucho esta frase de no quiero invertir porque tengo miedo a perder. Y la realidad es que cuando no hacemos nada ya estamos perdiendo, tal como te contaba al inicio, por todos esos desafíos, pero también por efectos que suceden en la economía. Acá te estoy mostrando un gráfico en el cual representa qué es lo que sucede con una persona que tiene $10.000 ahorrados y durante 10 años decide no invertirlos. Lo vas a ver marcado en verde en el gráfico. ¿Qué es lo que ves? Que ese dinero al cabo de 10 años tiene un valor equivalente a alrededor de $7.400. ¿Por qué? Por efecto de la inflación. El dólar también tiene inflación y si ahorramos en dólares también perdemos dinero si no lo invertimos. En cambio, una persona que decide invertir ese dinero, por ejemplo, una tasa del 8% anual en dólares, que es una tasa de referencia que se usa muchísimas veces en el mercado financiero porque es la rentabilidad que arrojó el S&P 500, que es el índice que agrupa las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, nos permite inferir que en 10 años vos podrías generar un rendimiento equivalente a tu capital, más ese rendimiento igual a más de $16.000.
Con lo cual, fíjate que en 10 años una persona que invierte versus una que no invierte tiene una diferencia de $8.000 que perdió de oportunidad por no enfrentarse al desafío de aprender sobre el mundo de las inversiones. Por eso yo siempre digo mucho esta frase, ¿no? Una mujer tiene que tener clarísimo que cuando ahorras, una parte de ello también se pierde. Entonces la pregunta es si pierdes o arriesgas y cómo enfrentamos este desafío. Y acá te traje datos actuales sobre una de las fintechs de Argentina que relevó sobre cómo invierten las mujeres. Y fíjate qué curioso, las mujeres tenemos un perfil casi en el 60% de la parte más conservadora. Cuando elegimos productos del mercado financiero, el 57% es mucho más conservador, tenemos un porcentaje después más moderado y después tenemos un porcentaje agresivo que fíjate que es tan solo del 3%. Cuando yo te vengo explicando que el desafío está en tener una cartera mucho más agresiva o moderada, porque eso es lo que te va a permitir enfrentar estos desafíos económicos que tenemos como mujeres. Este mismo informe relevó que entre septiembre de 2023 y 2025 el porcentaje de mujeres arriesgadas, es decir, que empezó a cambiar, que esta es la buena noticia, porque cuando las mujeres acceden a educación se animan a invertir en mejores productos, pero aumentó tan solo del 0.5 al 3% en comparación del 14% de los hombres que tienen un perfil mucho más arriesgado con sus inversiones. ¿Y cómo invierten las mujeres hoy? Bueno, acá te traje la misma información de este informe relevado por esta fintech, en el cual te muestra qué productos financieros eligen las mujeres. Y lo que podemos ver en pantalla es que nos movemos siempre dentro de los productos de menor riesgo. Fíjate que tenés un porcentaje muy alto de mujeres que invierten en fondos comunes de inversión, de money markets, que son los productos que podemos encontrar en las billeteras digitales, que podemos encontrar en la fintech. Después tenemos el plazo fijo, que la realidad es un producto que hoy en día no es el más eficiente para tener una estrategia de ahorro y de crecimiento. Después aparece dólar MEP, que en realidad es una estrategia de resguardo, es una estrategia de comprar dólares para resguardar tu capital, y recién después aparecen los bonos y los CDRs, cuando si vemos cómo eligen los hombres sus inversiones, vemos que tienen mucha mayor participación en estos productos financieros. Un 56% de las mujeres invierte con el objetivo de tener un respaldo ante emergencias y asegurar su estabilidad económica. Por esto es que eligen productos de menor riesgo, pero lo que no estamos viendo con este enfoque es el potencial de crecimiento que tienen nuestros ahorros para justamente generarnos mayor bienestar tanto para nosotros como para nuestras familias. Y te quiero dejar este dato que relevé alrededor de todo el mundo, que es lo que pasaba en otras sociedades, y me encontré con que en China, por ejemplo, las mujeres invierten con la misma agresividad que los hombres, con lo cual el conservadurismo femenino en realidad es cultural, no es innato, y nosotras los podemos cambiar. Y te dejo este dato para ir cerrando que tiene que ver como qué implica cambiar esta estrategia. Y básicamente lo que tenemos que entender es que esto es un juego de largo plazo, tal como te mostraba los números al inicio. Tenés que pensar en los próximos 20, 30 o 40 años. Y acá te traje un ejemplo muy claro. Una mujer que desde sus 30 años ahorra $200 todos los meses, durante 15 años va a ahorrar un dinero equivalente que si ella lo deja invertido 20 años más, se puede convertir en hasta $300.000, el dinero necesario para tener un muy buen retiro. En cambio, una mujer que quizás se ingresa a los 50 años al mercado financiero y ahorra la misma suma de dinero, puede tan solo generar $65.000 si ahorra e invierte. La diferencia en cuál está, en que una empezó antes y puede dejar su dinero más tiempo invertido. Y ese es el gran desafío del mundo de las inversiones. Acá te dejo otro gráfico que simplemente quiero que te concentres en la curva roja que muestra cómo crece tu dinero exponencialmente con los años, básicamente. Este gráfico te muestra 30 años de una cartera de inversión que se invierte también al 8% y tiene hechos cortes cada 10 años para que veas cómo crece tu dinero. Y lo que vemos acá es el famoso efecto del interés compuesto que hace que tu capital empiece a crecer y con ese crecimiento vos puedes enfrentar todos los desafíos económicos que veíamos al principio. Por último, te voy a dejar un gráfico, porque yo sé que seguramente me estás escuchando y estás planteando que tenés miedo a invertir. Todas tenemos miedo, pero yo te quiero mostrar los números y concéntrate en la parte verde de este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico te muestra las crisis y las recuperaciones del S&P 500. Es el producto financiero que usamos en general para analizar el mercado financiero. Y fíjate que el lado violeta te muestra todas las caídas y las crisis financieras que hubo en los últimos 100 años. Porque la realidad es que cuando invertimos hay riesgo y no te voy a negar que tenés que enfrentarte a crisis. Pero fíjate cuánto tiempo tardó en recuperarse el mercado, que es lo que está al lado verde, que en general en un periodo máximo de 24 meses el mercado se recuperó y en muchos casos fíjate que la caída fue inferior al crecimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno es paciente en el mercado financiero y piensa a largo plazo, el crecimiento se puede dar. Y si una característica tenemos las mujeres es que claramente tenemos muchísima paciencia, con lo cual tenemos un skill muy importante para esta industria. Y te voy a dejar este dato para finalizar, que también lo relevó la misma consultora, Fidelity, que es una consultora muy reconocida de inversiones, que tiene carteras tanto de hombres como de mujeres, y llegó a esta conclusión, que las mujeres obtienen mejores retornos que los hombres cuando inviertes, simplemente porque tienen paciencia, porque muchas veces cuando el mercado está en crisis, no colapsan, no salen a vender sus productos, mantienen sus carteras de inversiones y al hacer menos operaciones, pagan menos comisiones y por eso generan mayores rendimientos en sus carteras de inversión.
Voy a cerrar para que te imagines cómo te podés imaginar tu futuro. Y creo que hoy con esta información quiero que empieces a visualizar ese futuro en el cual puedes tener un retiro disfrutando como están haciendo estas mujeres en esta foto. Simplemente lo que tenés que hacer es enfrentar al miedo a invertir, aprender y empezar hoy a cambiar tu futuro hacia adelante. Muchas gracias. You can't be demanding